Los conflictos bipolares de la Guerra Fría. Dichos conflictos se caracterizan por la rivalidad entre las dos superpotencias, Estados Unidos y la URSS, marcados por un modelo político, económico y social opuesto, el capitalismo y el comunismo. La bipolarización sobre todo designa el periodo de la Guerra Fría, denominada a nivel mundial por el enfrentamiento entre las dos superpotencias de la época. La Guerra Fría agruparía más de una docena de conflictos armados en el marco de un choque ideológico. Algunos de ellos son la división de Alemania y el muro de Berlín, la guerra de Corea, la crisis de los misiles cubanos o la guerra de Vietnam. La República Popular China, desde la derrota del Imperio Japón en la Segunda Guerra Mundial y la retirada de sus tropas de China, el Partido Comunista se impuso en la guerra civil y proclamó la República Popular China en Pekín el 1 de octubre de 1949. Durante dicha guerra, China fue un aliado cercano de los Estados Unidos, y a mediados de la Guerra Fría, la ruptura chino-soviética favoreció a los Estados Unidos para establecer relaciones con China. El conflicto árabe-israelí. El conflicto árabe-israelí se refiere a la tensión política y a los conflictos armados entre el Estado de Israel y sus vecinos árabes, en particular los palestinos. Su definición, historia y posibles soluciones son materia de permanente debate y los problemas que incluye varían con el tiempo. La Guerra de Corea. La rivalidad entre el régimen comunista de Corea del Norte y el gobierno capitalista de Corea del Sur provocó la reacción de Estados Unidos y el estallido de la Guerra de Corea en 1950 a 1953. La primera de ellas tiene como enfrentamiento central la Primera Gran Guerra, en la que cada potencia apoyó a un bando distinto. El primer ataque se produjo con la invasión narcocoreana de su homóloga del sur en 1950. Y durante el desarrollo del conflicto llegarían a intervenir tropas estadounidenses, chinas y soviéticas. Se firmó un armisticio, un acuerdo de paz, en 1953, cuando la frontera estaba en sus posiciones originales. La Guerra Imposible de Vietnam. La Guerra de Vietnam fue un conflicto bélico que enfrentó Vietnam del Sur, de tendencia prooccidental, con Vietnam del Norte, que era comunista, entre los años 1955 y 1975. Luego de la retirada de las tropas estadounidenses, la victoria de Vietnam del Norte en 1975 llevó a la reunificación del país en 1976. Lo que conocemos como la Guerra de Vietnam fue un conflicto que enfrentó a las dos partes en que se dividía el Estado de Vietnam, y que a raíz de la intervención de cerca de 40 países se convirtió en un conflicto internacional, uno de los más recordados del periodo de la Guerra Fría. La crisis cubana. Desde principios del siglo XIX, América estuvo controlada por Estados Unidos, cuyo liderazgo aumentó con la creación de la Organización de los Estados Americanos, en 1948, controlada por los Estados Unidos. En el año 1962 se produce la crisis de los misiles, cuando la URSS colocó misiles en Cuba, apuntando a Estados Unidos. Esta respondió con el bloqueo militar de la isla y amenazando con la intervención armada. El conflicto duró 13 días hasta que Khrushchev retiró los misiles de Cuba, a cambio de que Estados Unidos retirara los misiles de Turquía, y la promesa de Kennedy de no atacar Cuba. La crisis de los misiles es como se denomina el conflicto entre los Estados Unidos y la Unión Soviética y Cuba en octubre de 1962, generado a raíz del descubrimiento por parte de los Estados Unidos de bases de misiles nucleares de alcance medio de origen soviéticos en el territorio cubano. La caída del muro de Berlín. Fue una revuelta popular producida en la capital de Alemania Oriental el 9 de noviembre de 1989, como consecuencia de la cual quedaron derribadas las fortificaciones defensivas de ese país.
que evitaban el libre tránsito de los sectores estadounidenses, británicos y francés. Los movimientos de los derechos civiles. El movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos fue una lucha larga y principalmente no violenta, para extender el acceso pleno de los derechos civiles y la igualdad ante la ley a los grupos que no los tienen, sobre todo a los ciudadanos afroamericanos. Usualmente consideran que este periodo comienza con el boicot de los autobuses de Montgomery en el año 1955 y termina con el asesinato de Martin Luther King en el año 1968. Aunque el movimiento por los derechos civiles en los Estados Unidos sigue de muchas formas hasta nuestros días. La discriminación y libertades civiles de los Estados Unidos. La Ley de los Derechos Civiles es una ley civil y laboral histórica para ese país, que constituyó una pieza clave para prohibir la discriminación racial y segregación racial. La ley estableció una serie de reglas obligatorias para la inscripción de votantes en los estados de la Unión, con el fin de garantizar el derecho a voto de los ciudadanos y evitar las arbitrariedades que en algunos estados del sur eran utilizadas para impedir el voto de la población afroamericana. La Unión Europea. La Unión Europea es una comunidad política de derecho constituida en régimen de organización internacional nacida para propiciar y acoger la integración y gobernanza en común de los estados y los pueblos de Europa. Es una asociación económica y política única en el mundo formada por 28 países. La Unión Europea cuenta con una moneda única, una bandera, un himno y el Día de Europa, que se celebra cada 9 de mayo. La Guerra de los Balcanes. La Guerra de los Balcanes fueron dos guerras ocurridas en el suroeste de Europa en el año 1912 a 1913. La primera enfrentó el periodo otomano, con la llamada Liga de los Balcanes, formada por Bulgaria, Montenegro, Grecia y Serbia. El objetivo de la Liga era expulsar de Europa al imperio y repartirse sus territorios balcánicos. El ejército yugoslavio, liderado por Serbia, inició una guerra contra eslovenos y croatas. El Islam. El Islam se refiere a la religión monoteísta practicada por los musulmanes. Su Dios es Alá, su profeta es Mahoma y el Corán es su libro sagrado. Los seguidores de esta religión practican durante un mes al año el Ramadán, que consiste en el ayuno durante las horas del día. La historia del Islam como una religión está establecida cercanamente a la historia política, económica y militar. El Islam surgió en la península arábiga en el siglo VII de la era cristiana de la aparición del profeta Mahoma. El Irak. Las consecuencias derivadas del conflicto fueron tan variadas como la propia naturaleza del conflicto árabe-israelí en el que está enmarcado. Las principales consecuencias se derivaron de los daños producidos tanto en la franja de Gaza como en el sur de Israel, como consecuencia del incremento de las hostilidades durante el conflicto, el número y la naturaleza de las víctimas producidas principalmente en el Banco Palestino, las acusaciones por parte de diversas organizaciones internacionales contra ambos bandos por la posible comisión de crímenes de guerra y uso de armamento prohibido durante la contienda. Afganistán. Está considerada como parte de la Guerra Fría. El conflicto comenzó en 1978, cuando tuvo lugar la Revolución de Saur, que hizo de Afganistán un estado socialista gobernado por el Partido Democrático Popular de Afganistán. Un año después, el Consejo Revolucionario solicitó la intervención militar de la Unión Soviética. En el año 1919, la Unión Soviética fue uno de los primeros países que reconoció la interdependencia de Afganistán tras la Revolución de Octubre y después, entonces, el gigante del este europeo se había convertido en una especie de protector de la recién creada nación. Resistencia a la hegemonía neoimperialista. El resultado de esta doctrina
es que ahora los bombardeos donde mueren cientos de civiles son compasivos y las guerras se hacen por motivos. El neoimperialismo actúa cuando el país poderoso aprovecha su poder para influir en la política y economía del país más pobre, utilizando poder militar, embargo económico o rompimiento de negociaciones entre ambos países, de humanitarios y para liberar el mundo del terrorismo, cuando en realidad su único objetivo es asegurar los intereses hegemónicos.